El podcast para quienes se animan a crecer, donde la productividad, la tecnología y la gestión del conocimiento se fusionan para impulsar el desarrollo de estudiantes, profesionales y emprendedores. Exploramos la interrelación entre estos pilares y cómo, con un propósito claro y principios sólidos, podemos potenciar aún más nuestro crecimiento y éxito. Desde estrategias prácticas hasta reflexiones que te hacen pensar, este podcast te guiará en tu camino hacia la mejora continua. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Productividad, Tecnología y Conocimiento, el podcast. En este episodio nos vamos a adentrar de lleno en una de las herramientas más fundamentales y que fueron clave en mi desarrollo personal y profesional, y que cuando la conocí a comienzos del año pasado, del 2023, marcó, podríamos decir que un antes y un después en torno a mi tranquilidad por sobre las acciones que estaba desarrollando y que tarde o temprano iban a generar algún impacto en mi vida a largo plazo. Es así como, para ponernos un poco en contexto, en ese momento, ya a finales del 2022 e inicios del 2023, yo me encontraba cursando y finalizando ya esas últimas materias de la carrera de Ingeniería Industrial, y además también estaba finalizando mi colaboración como profesor de chicos del secundario en una fundación Ampuy, que ya lo trabajamos y lo vimos en el episodio anterior. Yo, aparte de ser becado en la fundación, dentro del programa de becas universitarias, me habían ofrecido dar clases y acompañamiento a chicos del secundario que asistían a esa fundación en materias como matemática, física, química, un poco de inglés. Entonces también la finalización del 2022 era como un cierre general a pequeñas áreas y roles de mi vida que aún no había contemplado qué es lo que seguía, ¿no? Yo sabía en ese momento, ya estaba alineándome con los primeros capítulos de la tesis, realizando también un trabajo de investigación a productores caprinos acá en la provincia de Salta. Ya todo este tema de los sistemas y metodologías de productividad personal, si bien tenía cierta base, aún me faltaba toda la concepción de la reflexión, de las revisiones semanales, bimestrales, anuales, pero más o menos en el día a día me iba manejando, y algún proyecto que surgía o aquellos que estaban en ese momento en pleno desarrollo, los iba evolucionando, los iba trabajando. Pero resulta que, no sé si fue un día o una semana en particular, me empecé a preguntar si realmente la profesión, si realmente la titulación del profesional como ingeniero industrial iba a ser lo que me marcase exclusivamente en mi desarrollo profesional. Si iba a conseguir un trabajo, si eso iba a ser lo que me terminase llenando el alma o esté alineado con una felicidad a largo plazo, una alegría de despertarme todos los días y saber que estoy en el trabajo que quiero. Entonces empezaron a surgir esas dudas. ¿Por qué? Porque había encontrado sistemas alrededor de mi etapa universitaria que me hacían sentir una zona de confort. Ya lo vimos igual en el episodio anterior, con esto de poder soñar y trabajar también con la experiencia personal de cada uno, y cómo a partir de esa experiencia personal uno día a día puede ir resignificando ciertas vivencias en torno al futuro. Pero bueno, en ese momento, y hasta ese momento, yo sentía que cada acción que hacía no terminaba de vincularse del todo con un único elemento universal, general. Y nada, realmente fueron semanas difíciles. Eran semanas que mi cabeza no paraba de pensar si
También obviamente surgían esos miedos de, bueno, ya terminaría la beca de investigación, ahora vamos a seguir con la tesis, con el capítulo 1, el capítulo 2, que no sabía si realmente ese proyecto de investigación, ese proyecto de grado, de finalización de la carrera, iba a ser lo suficientemente innovativo o de carácter o de esa naturaleza que requería justamente la universidad, que, bueno, ya lo hablaremos en otro momento, pero la universidad y en particular la Facultad de Ingeniería donde yo asistía, estaba muy marcada por la escuela relacionada a la optimización o el detrás del producto más que de un servicio, que era lo que desde chico me había fascinado, el mundo del servicio, el mundo de los servicios y de los negocios en ese ámbito, ¿no? Y bueno, resulta que en uno de esas tardes que me encontraba ahí trabajando con el plan de trabajo, con los avances, con el proyecto de investigación, encuentro un artículo en internet que hablaba acerca de cómo la carta, cómo podríamos tener como una concepción de la visión personal a través de una carta a tu yo del futuro, o a mi yo del futuro, en mi caso. Cuando entré a ese artículo, lo que mencionaba era que a partir de qué eran aquellos momentos, objetivos, situaciones que se presentarían de acá, por ejemplo, a 1 año, a 2 años, a 5 años, cómo me sentiría si esa persona de acá a 5 años me hablase, me escribiese a mi yo del presente, o al revés. ¿Qué pasaría si mi yo del presente le escribiría una carta a mi yo del futuro? Entonces empecé a investigar un poco el tema. Realmente no encontré los autores específicos que trabajaron inicialmente con esa teoría o con esa herramienta, pero sí encontré muchos videos prácticos sobre cómo hacerlo, y decidí adoptar uno de ellos que luego sirvió como inspiración para poder escribir un artículo en mi blog, y es el que finalmente yo tomé para poder desarrollar la carta del futuro, que yo la escribí en el año 2023, más o menos en febrero del 2023, y que a febrero del 2024, o sea, hace 2-3 meses, me llegó. Yo lo que hice en ese momento fue escribirla. Yo manejo varias cuentas de Gmail y la escribí en una que casi nunca entro. Creo que era de Spotify o que la usé hace muchos años. Entonces usé esa como emisor y me la escribí a el correo que manejo cotidianamente, a mi correo personal de Gmail, y lo programé a 1 año, hacia 1 año adelante, ¿no? Entonces, en esa carta, básicamente el video decía que uno tratase de explayarse lo más que pueda, pero hablando con la siguiente connotación y descripción. Querido yo del futuro, espero que te encuentres muy bien. Ha pasado 1 año de la última vez que hablamos, y ahí, bueno, uno empieza a contar esos objetivos o esas situaciones hacia adelante. Por ejemplo, les voy a contar a grandes rasgos cómo es que yo le escribí. Entonces yo había dicho, bueno, querido yo del futuro, espero que te encuentres muy bien. Sé que ya estás en el 2024 y te habrás recibido de ingeniero industrial. Entonces, con ese lenguaje, con ese tipo de comunicación, la iba escribiendo. Por ejemplo, mientras la escribía también pensaba cuáles eran aquellos objetivos que iban a estar alineados hacia el futuro, y uno de ellos era el tema de escribir un libro
o no sé si era desarrollar un emprendimiento relacionado a la formación a estudiantes en técnicas de estudio, de organización, de productividad, pero sabía que algún libro en el marco de la productividad en ese momento iba a estar escribiéndolo. Entonces yo lo que dije fue, bueno, querido yo del futuro, entiendo que estás escribiendo aún tu libro de productividad personal, así a grandes rasgos, y nada, estoy muy contento por tu avance, por tu desarrollo. Sé que estás investigando mucho sobre el tema, y si ya lo habrás terminado y ya lo habrás publicado, realmente te felicito. Eres un ejemplo y una inspiración para mí. Y así, bueno, iba, por ejemplo, también hablé del tema del trabajo. Sé que estás trabajando en una empresa que valora tus fortalezas, que valora tus oportunidades, que te ayuda a ser una mejor persona, un mejor profesional. Estás muy feliz con tu pareja, con tus hijitos, perritos que te alegran el día, que estás bien con tu familia, que está todo en sintonía y lleno de amor, que frecuentas con tus amigos, que salís a jugar a la pelota, que haces actividad física. Y así, bueno, iba describiendo en cada ámbito de mi vida. Obviamente de acá a un año, ¿no? Entonces, cuando terminé de escribir la carta a mi yo del futuro, realmente sentí esa sensación de no defraudarlo al momento de cuando la reciba el año que viene. Sentí esa... no sé cómo explicarlo, pero sentí como si me estuviese animando y motivando para no defraudar a esa persona que era yo misma. Y rápidamente, inmediatamente después de escribir esa carta, agarré una hoja. Tengo ahí varios borradores, agarré una hoja y empecé, bueno, a detallar estas cosas que mencionaba. El tema del desglose de objetivos, el desglose de los capítulos que conformaban mi tesis. Entonces yo sabía que para poder recibirme como ingeniero industrial, tendría que, por lo menos, si mi objetivo era recibir esta carta en febrero del 2024, mínimamente en diciembre, en noviembre tendría que estar más o menos terminada la tesis y presentada a mi directora y a mi codirector. Entonces, bueno, iba desglosando cada uno de los capítulos en cuanto a la investigación, al marco teórico y todo lo demás. Respecto al libro, yo sabía que para poder escribir un libro tenía que tener claro cuál era el público, cuál era el segmento cuál era ese lector particular al que yo le iba a estar hablando y mencionando, si bien se tratase sobre la productividad o sobre otro campo en particular. Entonces esas cuestiones ya tendrían que estar definidas, y el hecho de decirle a mi yo del futuro que iba a estar ya escribiendo o terminando, finalizando su libro, me daba esa sensación de poner manos a la obra, trabajar, empezar a definir, ok, sé que el libro perfecto no va a existir, definamos un tema, empecemos a investigar y a escribir. Y así con cada uno de los objetivos, por ejemplo el de andar en bicicleta, el de salir a correr, el de generar mayores lazos de confianza con mis amigos, tener una buena relación con mi pareja, ir construyendo también pequeños hábitos que hacen a este desarrollo personal y profesional. Entonces de ahí surge es como que la rueda se puso en marcha, como si arrancase el auto y digo, bueno, vamos para adelante. Fueron meses muy intensos, obviamente, porque yo había entrado a trabajar en la empresa que me encuentro ahora como pasante, entonces también era media jornada estudiando y media jornada trabajando y media jornada intentando definir qué era lo adicional que iba a hacer en el marco de mi emprendimiento, en el marco de mi marca personal y todo eso. Así que bueno, pasaron los meses,
Y ya cuando estábamos en el 2024, en enero, me surgió la duda si era en enero del 2023 o en febrero del 2023 donde yo había escrito esa carta. Entonces estaba también, ya era más o menos el 15, 16 de enero. Pensaba cuándo me llegará esa carta, cuándo será el momento. Tenía esas ganas de entrar a mi correo, a mi Gmail donde yo lo había enviado y fijarme en la etiqueta de programados cuándo había sido la fecha exacta y la hora exacta. Pero bueno, decidí no hacerlo, decidí aguantarme las ganas de poder saber la fecha exacta y dejé que pase el tiempo y bueno, y seguí dedicándome a mis cosas. Ya también había evolucionado todo el sistema y la metodología de productividad que llevo hoy en día, entonces bueno, también estaba trabajando con otros objetivos. Y resulta que cuando estaba escribiendo mi libro un domingo o un sábado, domingo por la mañana, un sábado por la mañana de febrero de este año, me llega finalmente el correo que decía carta a mi yo del futuro de un año. Y cuando la leí sentí tremenda alegría, primero porque era como un mimo de un domingo, de un fin de semana de mí mismo, que si bien estaba con muchas cosas, con muchos proyectos, encarando varias situaciones, al leer ese correo, al leer esa carta, sentí como si el tiempo se hubiese detenido y sentí como si todo el esfuerzo que había realizado a lo largo de ese año estaba de algún modo tangibilizándose en un abrazo, en un afecto personal. No sé muy bien tampoco cómo explicar lo que sentí, pero no sé, trato de poner en palabras esa satisfacción, esos pensamientos que se me venían a la cabeza de lograré, lo pude hacer, no lo pude hacer, por qué lo hice, por qué no lo hice, qué me faltó. Nada, fueron minutos, porque lo iba leyendo muy despacito, fueron minutos muy lindos para mí y que sin duda marcaron también, como un año atrás, marcaron que el auto siga en marcha, que la rueda siga hacia adelante. ¿Por qué? Porque si bien en ese correo, por ejemplo, ¿no? En el lado de la titulación, ya me había recibido como ingeniero industrial, en una parte decía el tema del libro. Estarás terminando, finalizando o publicando tu libro. Y yo recién me encontraba, por ejemplo, a mitad del desarrollo del mismo. Entonces también fue como un impulso y una motivación intrínseca de decir, no le puedo fallar a la persona que hace un año decidió escribir y publicar su primer libro. Entonces era ponerse a escribir, sentarse a escribir, sentarse a investigar y esta herramienta es como que cumplió su ciclo en ese año que había pasado. Honestamente no hice nuevamente la carta para mi yo del futuro del 2025 porque tampoco sentí que era el momento exacto, que yo estaba escribiendo el libro, estaba trabajando, entonces como que, decía, en los fines de semana le voy a dedicar al libro y me voy a enfocar en eso y ya veré cuándo le escribo. Y así pasaron los meses hasta llegar al día de hoy. Todavía no lo escribí, sé que es algo pendiente, pero tampoco quiero forzarlo a que sea en un día específico, en una semana o bimestre, que es como yo me organizo en particular, sino que sea cuando el tiempo, cuando el universo y cuando mi cabeza realmente sienta que es el momento para poder hablarle al Pablo Ramos del 2025. Pero bueno, era una herramienta muy poderosa que te la quería compartir, que quería que sepas el trasfondo personal que tuvo y que tiene en mí. Y nada, cualquier comentario o cualquier sugerencia es más que bienvenida en torno a este episodio. En la descripción te voy a dejar
por si lo querés leer, al artículo relacionado a cuando realmente recibí en febrero la carta y más o menos mi sensación en ese momento en palabras de cómo fue mi reacción y todo eso. Así que nada, espero que te haya gustado este episodio. Ya cada vez estamos entrando más en sintonía con esto de la creación de contenido, que lo tenía bastante dejado de lado. Se me vienen a la memoria también esos momentos cuando en el proyecto de ingeniería del estudiante grababa los podcasts y me gusta mucho editarlos, ponerle música, la intro y todo eso. Realmente estoy muy contento con este año que se viene, con este proyecto de productividad, de tecnología y conocimiento, que realmente son campos que tienen mucho para hablar y que episodios van a sobrar, así que de eso no me voy a preocupar. Espero que se encuentren muy bien. Tienen todas las redes en la descripción de este podcast, de este episodio. También lo pueden escuchar a través de YouTube y dejar los comentarios que deseen. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien